En estos días muchas empresas e industrias se enfrentan al dilema de cómo sobrellevar la actual crisis financiera como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ya ha provocado efectos de largo alcance en la economía global y en los mercados de valores. La crisis económica ya es más grave que la sanitaria. Se trata de una crisis sin precedentes en la historia moderna, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008. Estas previsiones son incluso peores para las economías avanzadas. El mundo se está sumergiendo en una crisis de una magnitud que solo la hemos visto en 2 ocasiones en los últimos 2000 años. La primera fue entre los siglos IV y V, cuando apareció el feudalismo, y el segundo momento vino con el nacimiento del capitalismo a partir del siglo XVI. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, expresó en una conferencia de prensa virtual desde la sede de la organización en Chile que la crisis financiera actual va a durar más de lo que se pensaba y va a haber graves efectos en el crecimiento, en el desempleo, la desigualdad y la pobreza que van a ser más largos de lo esperado. Y aunque esa situación afectará tanto a las economías avanzadas como a las economías en desarrollo, lo cierto es que los países de mercados emergentes y de bajo ingreso, como África, América Latina y gran parte de Asia, enfrentan un riesgo mucho más alto. El martes pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó que el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía de Latinoamérica será mayor de lo que se esperaba y la recuperación más lenta de lo que se pensaba. Recién en 2025 podrían alcanzarse los niveles de actividad regionales que existían en 2019, antes del brote viral. La pandemia llegó a Latinoamérica en momentos que la región ya estaba sumergida en problemas económicos y se habían reducido las perspectivas de crecimiento, pero el COVID-19 agravó el panorama y provocó la peor crisis económica regional de los últimos 100 años. Sudamérica sería la más afectada, con una contracción del Producto Interno Bruto equivalente al 9,4%. En Centroamérica y México la caída sería del 8,4% y del 7,9% en el Caribe. La economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, ha alertado de la posibilidad de que surja una muy grave crisis financiera por culpa de la pandemia del coronavirus. Reinhart es conocida por su trabajo conjunto con Kenneth Rogoff sobre la crisis financiera de 2008. Los dos escribieron el libro titulado Esta vez es diferente, 8 siglos de locura financiera. Desde aquel entonces, se consideran especialistas en recesiones, pánicos bancarios, ventas de divisas y picos inflacionarios. Reinhart también ha comentado la decisión de las naciones más ricas del mundo de renovar la iniciativa de alivio de la deuda para los países más pobres hasta la primera mitad de 2021, en vez de cumplir la petición del Banco Mundial de una prórroga de un año completo. Para el especialista, esto es una guerra. Durante las guerras los gobiernos financian sus gastos de guerra como pueden, y ahora mismo hay necesidades extremas. El escenario en el que estamos no es sostenible. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional dice que viene la peor crisis económica desde la Gran Depresión. La directora de la entidad, Kristalina Georgieva, dijo que todavía nos enfrentamos a una incertidumbre extraordinaria sobre la profundidad y duración de esta crisis, pero anticipó que América Latina, África y Asia podrían llevar la peor parte. First, let's look at where we stand. We are still faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of this crisis. It is already clear, however, that global growth will turn sharply negative in 2020, as you will see in our World Economic Outlook next week. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Just 3 months ago, we expected positive per capita income growth in over 160 of our member countries in 2020. Today, that number has been turned on its head.
we now project that over 170 countries will experience negative per capita income growth this year. Según las previsiones del fondo, muchos países se enfrentan a crisis con múltiples facetas, que incluyen un shock de sus sistemas sanitarios, perturbaciones económicas internas, derrumbe de la demanda externa, cambios de sentido de los flujos de capital y colapso de los precios de las materias primas, por lo que predominan los riesgos de que los resultados sean peores. Mientras que varios países del mundo se enfrentan a una recesión económica por el impacto de la pandemia de coronavirus, el Fondo Monetario Internacional estima que China será la única gran economía que crecerá este año, según los pronósticos de la organización publicados esta semana. El FMI anticipa que el Producto Interno Bruto de China aumentará 1,9% en 2020, mientras que otras economías emergentes y avanzadas se espera que caigan 5,7% y 5,8%. Además, el organismo internacional pronostica que el crecimiento de la nación asiática se acelerará a 8,2% el próximo año. El gobierno del gigante asiático introdujo una serie de paquetes de estímulo proporcionando fondos para ayudar a los consumidores y las empresas frente a las pérdidas económicas, que culminaron en un crecimiento de 3,2% en el segundo trimestre. Se espera una recuperación más fuerte en el tercer trimestre, estimada en alrededor del 5%. El analista de inteligencia ruso Daniel Stulin asegura que estamos viviendo el fin del capitalismo, una crisis sistémica planetaria. Stulin asegura que el capitalismo necesita una continua expansión, abrir mercados nuevos, porque sin mercados nuevos el capitalismo muere, y alerta que el modelo económico actual ha llegado a su fin, y que el coronavirus está siendo una excusa para buscar una explicación de la quiebra de los mercados planetarios cuando esto es algo que empezó mucho antes.